a través de la palabra de Dios, de la lectura de la Santa Palabra, de la palabra de Dios que tenemos en nuestra mano, podemos tomar ejemplos de vida del pueblo de Israel y traerlos a la vida real, al día de hoy, ¿no es cierto? Podemos compartir, podemos experimentar procesos del pueblo de Israel allí en el desierto, que podemos tomar ejemplos nosotros también de que prácticamente nosotros también estamos viviendo prácticamente podríamos decir este desierto en esta tierra, también este proceso, este éxodo que tenemos cada uno de nosotros. Así que damos la bienvenida a cada uno de los hermanos. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la iglesia La Luz Verdadera de aquí de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, siendo las 7 pasaditas, como habitualmente lo hacemos cada mañana, compartiendo una palabra de reflexión, una palabra de fe, de esperanza, una palabra de sabiduría, una de reflexión para nuestra vida, de exhortación, porque la palabra tiene todos esos motivos. Es una palabra que nos exhorta, nos ayuda, nos examina, nos dirige, nos encamina. Así que es una palabra que gracias a Dios que podemos tener la palabra de Dios en nuestra mano. Hoy tenemos el libro completo, la Biblia, tenemos la historia completa, podríamos decir. Así que damos gracias a Dios porque el Señor está haciendo en nosotros cada día y está acompañándonos en todo momento y en todo lugar. Hemos hablado de muchas cosas hasta el día de hoy. En este libro encontramos el libro de las leyes, el recordatorio, recordando las leyes, ¿no? Y en estos pasajes que vamos a leer hoy, vamos a encontrar una serie de leyes importantísimas para el pueblo de Israel. Así que damos la bienvenida en esta mañana para todos aquellos que están conectándose en esta mañana, que aquellos que comienzan en estos días a conectarse. Estamos leyendo la Biblia completa. Cada día tenemos un compromiso con el Señor de leer 3 capítulos y hacemos una pequeña reflexión de esos 3 capítulos tomando algunos versículos y poderlos explicar y traerlo a la realidad que podemos tomar. Hay veces que, bueno, nos cuesta mucho explicar un poco estas leyes que Dios exigía. Quiero aclarar y hacer énfasis en algo muy importante. Dios es un Dios de amor. Un Dios que nos amó desde antes de la fundación del mundo. La palabra de Dios nos dice que Él es amor, ¿no? Como decía el pastor ayer Soto, ¿no? Bienvenido al pastor Soto, a Carlos, en esta mañana. Damos la bienvenida a la familia, damos bienvenido a la congregación, a todos los hermanos que nos ven también diariamente. La familia Mendizábal está conectada, creo, por ahí. También vemos una fotito. Así que damos la bienvenida a todos los que van a ir acompañándonos en este transcurso de este programa y a aquellos que lo van a hacer diferido, aquellos que lo ven en silencio también. Así que damos gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo en estos días. Nuevamente tenemos lluvia, pastor Soto. Acá en la ciudad de Tandil ha llovido toda la noche. Así que hay bastante agua ya. Así que creo que esta semana va a empezar a llover allí en Chile, me parece. Así que damos gracias a Dios porque hemos orado y estamos orando por lugares también que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires también no llovía, había mucha sequía. Así que damos gracias a Dios por la lluvia que Dios envía, lluvia de bendición. Bueno, como les decía, tenemos un Dios de amor, que no es un Dios que exige a través de estas leyes, ¿no?, a cumplirlas sí o sí a rajatabla. Dios es un Dios de amor. Él no oprime, no aprieta, no exige el cumplimiento de estas leyes de la manera que a veces pensamos nosotros, ¿no? Que es un Dios muy exigente. No, Dios no obliga, es un Dios de amor. Él trata y trató siempre con el pueblo de Israel a que pudiera observar las leyes y poderlas cumplir para el beneficio propio de su vida, el propio beneficio del pueblo de Israel, ¿no? Él les daba estas leyes, como vamos a leer hoy en el capítulo 23, las leyes humanitarias, leyes de la castidad, sanitarias. También nos dio, también pudimos entender lo que era la dieta alimentaria para el pueblo de Israel y todas estas cosas que el pueblo de Dios debería
haber seguido cumpliendo para beneficio propio. Así que antes de entrar a esa tierra prometida, famosa tierra prometida de Canaán, Dios los iba a destruir para que cuando entraran ya entraran preparados a ese lugar, ¿no es cierto? Y Dios, a medida que iban paso a paso por este éxodo, por este desierto, camino a la tierra prometida, les iba dando instrucciones de qué manera, un Dios que los acompañaba, los cuidaba. Vamos a encontrar algún versículo habla nuevamente de Balaam, recuerda aquel que quiso este rey Balac maldecir al pueblo de Dios, y vio cómo Dios va cuidando su pueblo, que las maldiciones que se conviertan en bendiciones y todas esas cosas, ¿no? El cuidado que tenía Dios con el pueblo de Israel, con su propio pueblo, el pueblo que había escogido para ser un pueblo santo, un pueblo que las naciones tenían que tener, podríamos decir, no quiero usar la palabra envidia, pero celos, ¿no? Por la forma en que vivían, en la forma que se conducían, ¿no? Un pueblo admirable, ¿no? Como dice su palabra, ¿no? De esta manera tenía que conducirse el pueblo, pero evidentemente el pueblo acarrió maldiciones incluso, pero ¿por qué? No era porque Dios los maldecía, simplemente sus propios errores que cometía en el camino traían maldiciones a su vida, equivocaciones, ¿no? Cosas que hacían ellos, incluso en desobediencia total a Dios, acarreaban tristeza, enfermedades, maldiciones, que hoy lo podemos ver en el pueblo de Dios también, ¿no? En el tiempo real de nuestra vida, ¿no? Personas que pretenden buscar a Dios de la forma que ellos quieren hacerlo y no obedecen a los mandamientos de Dios, de parte de Dios, para hacerlo correctamente, lo quieren hacer a su manera y acarrean tristeza. Se engañan a ellos mismos, creen que lo hacen de la manera correcta y se equivocan. Así que todas estas cosas estamos encontrando aquí en este libro de Deuteronomio, las leyes, ¿no? Los excluidos de la congregación, en el capítulo 23, usted va a encontrar personas que eran excluidas con defectos, ¿no? De la congregación, ¿no? O sea, personas que no podían estar entre el pueblo extranjero, a no ser que renunciaran a sus creencias, a sus costumbres, a sus hábitos, a sus personas idólatras, renunciaban a esos dioses paganos y se incluían en el pueblo de Israel, adorando al Dios verdadero, aceptando al Dios de los hebreos, como les pasó al pueblo de Egipto. Cuando iban saliendo de allí Egipto, algunos egipcios aceptaron, porque hubo convivencia entre ellos, familias se formaron también y aceptaron al Dios. Recuerdo también a la moabita, Ruth también, porque Dios hace excepciones en algunos momentos de la vida, ¿no? Es el único que tiene ese derecho de hacer excepciones en sus leyes propias, ¿no? No es que las cambia, no es que las deja sin importancia, sino hace excepciones. Recordemos a este hombre en la cruz, por ejemplo, cuando estaba junto a Jesús. Este hombre no fue bautizado, no fue a la iglesia, no estuvo en la congregación, no caminó con el Señor, pero sin embargo fue salvo. Fue una excepción de parte de Dios para darnos ejemplo, que Él puede hacer una excepción también cuando Él lo requiere. El mismo Jesucristo no era del pueblo de Israel, o sea que era de la tribu de Judá. También podíamos ver muchas cosas, ¿no? Así que yo creo que podemos entender que cada ley que Dios le daba al pueblo hebreo tenía un propósito muy importante para la vida personal de cada uno de los hebreos, ¿no es cierto? Y cómo incorporar estas enseñanzas a nuestras vidas, estamos viendo, cómo incorporarlas, ¿no? Estas enseñanzas a nuestras vidas, bueno, de la manera espiritual, lo hemos visto, ¿no? Hoy no podemos hacer estas cosas, muchas cosas físicamente, pero espiritualmente podemos entender de cómo Dios nos habla a través de estas cosas que el pueblo de Dios tenía que hacer. Aquí encontramos leyes con un propósito muy importante, leyes que eran muy importantes para su pueblo. Amén. Buenos días, Pastor Gustavo, un placer y poder escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Un gran saludo a mis hermanos en Argentina, desde Chile. Enviamos un gran abrazo, bendiciones para todos. Espero que esté lloviendo allí.
Damos la bienvenida también a María Pereira, nuestra hermana también, está en vivo ahí también hoy. Damos gracias a Dios porque hoy puede conectarse. Damos gloria a Dios por los hermanos que se van a ir conectando poco a poco. Estamos leyendo el capítulo 22, 23 y 24 en este día. Este es el compromiso que hemos tomado delante de Dios. No lo ha tomado con la iglesia, no lo ha tomado con el pastor, sino lo ha tomado con Dios. Usted ha tomado un compromiso de leer la palabra. Diariamente, todos los días, 3 capítulos al menos. Y hoy está el día lindo para estar recostado en un sillón, en su cama incluso, puede estar leyendo la palabra de Dios y está bueno reflexionar, detenerse en algunos puntos, ver qué es lo que quiere decir el Señor, buscar respuestas, pedirle, Señor, háblame a través de estas leyes. Podemos hablar la ley de la castidad, bueno, hablamos de la virginidad de la mujer, en ese momento era muy importante también, Dios le estaba dando ya instrucciones específicas. Recuerdan cuando nació el Señor Jesús, a través de María, fue concebida por el Espíritu Santo, y bueno, fue una joven, ¿no?, que fue a lo mejor señalada en ese momento porque estaba embarazada, no tenía marido, y podía haber sido señalada, por eso tuvo que huir, y todas esas cosas, ¿no?, que encontramos en la Biblia. Habla de estas leyes también, las leyes sanitarias. También habla del pueblo de Israel cuando salía al campamento, tenía que tener una cierta decoro en cuanto a lo sanitario, ¿no? No había excusados, no había rayos químicos, no había en el campamento. Cuando usted sale a un campamento no lleva un baño, por lo general llevamos cosas para comer, para utensilios, ropa, carpas, todo eso, pero no llevamos un baño, nunca llevamos un baño. ¿Vio qué extraño eso, no? Bueno, de la misma manera que nosotros podemos hacerlo, tenía que ser el pueblo. ¿Por qué? Porque dice Dios, yo habito con ustedes, en medio de ustedes. ¿No? Eso era importante, el tema de la higiene personal de la persona, incluso de su casa, de la ropa. Era muy importante para Dios, todos esos pequeños detalles que a veces la gente no le da importancia, ¿no? Cómo nos vestimos para Dios, cómo nos presentamos para Él, cómo venimos a las reuniones, ¿no? Cómo nos vestimos, nos tenemos que vestir no de cualquier manera, sino lo hacemos para Dios, porque Él habita en medio de nosotros, ¿no? Y es un privilegio estar con el Señor y venir y presentarnos debidamente con el Señor, limpios, con una olor a perfume, o sea, era muy importante para Dios la señal. En ese momento, bueno, había muchas cosas que hoy nosotros tenemos que no estaban en ese momento, pero Dios ya estaba hablando de estas leyes, de las leyes sanitarias, las leyes humanitarias, cómo tratar con las personas, con los empleados, con los esclavos, cómo tomar prestado, cómo devolverlo, no pedir interés y todas esas cosas con respecto al dinero, cómo se debía hacer todas estas cosas, ¿no es cierto? En el capítulo 24 sigue el tema del matrimonio, ¿no? Las leyes del matrimonio también. Ya Dios iba acomodando, ya iba instalando una ley, ¿no? Que debería ser seguida, ¿no? Y reitero, no era obligatorio, esto era una ley que Dios, pero le daba énfasis al Señor. ¿Por qué? Porque era importante que las pudieran cumplir para su vida, para su convivencia allí en el desierto, ¿no? Y bueno, hoy también nosotros tenemos leyes que tenemos que cumplir, que son beneficiosas para nuestra vida personal, en cuanto a la higiene, en cuanto a los alimentos, al matrimonio, a los hijos, a la vivienda, a las leyes que hay que cumplir, a las cosas que hay que pagar. Todo esto va porque tiene un beneficio para nosotros. Si no hiciéramos las cosas correctamente, atraeríamos muchas cosas en nuestra vida, como en el pueblo de Israel muchas veces desobedeció totalmente a Dios y acarrió tristezas, maldiciones, no porque Dios las enviaba, sino el mismo pueblo se maldecía a sí mismo por no cumplir lo que Dios le estaba pidiendo. Y hoy vemos esto también en el pueblo de Israel, en la congregación, hay personas que no cumplen. Incluso quiero detenerme hoy en este capítulo 23, en el versículo 21 al versículo 23, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero detenerme en estos versículos, porque es muy importante,
¿no es cierto? El pueblo de Dios siempre prometió a Dios muchísimas cosas, seguirle sobre todas las cosas, y no pudo cumplir. Evidentemente lo hacía ligeramente, pero no cumplía lo que le prometía a Dios. Dios es un Dios de promesas. 3.300 promesas aproximadamente que Dios cumplió, está cumpliendo y cumplirá. Algunas todavía faltan cumplirse, pero Dios nunca va a dejar de cumplir sus promesas. Jamás, jamás. Lo que te ha prometido, Dios te lo va a cumplir. Seguramente, si Dios te ha hablado, Dios te va a dar lo que Dios te ha hablado. Seguramente, si Dios te prometió, Dios te va a dar lo que te prometió. Así que Dios no es un hombre de que olvidarse de sus promesas, ni hijo de hombre olvidarse de sus promesas, dice su palabra. Capítulo 23, versículo 21 nos habla de hacer votos a Dios. Qué importante es esto, que tengamos en cuenta estos versículos, que tengamos un poco a pensar en estos versículos. Dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, una promesa a Dios, no tardes en pagarlo. Puede hablar una promesa, a lo mejor de dinero. Alguna vez hiciste una promesa al Señor. Señor, si tú me das esto, yo voy a prometer que te voy a dar. Y no lo hemos cumplido a Dios. Hemos visto muchísimas veces personas que han prometido a Dios cosas que no cumplieron todavía. En nuestras vidas hemos pasado por eso también. Hemos prometido a Dios y no hemos cumplido a Dios. Nos tenemos que arrepentir porque eso nos trae maldición. Nos trae maldición a nuestras vidas por nuestros propios actos. No es porque Dios nos manda maldición. Reitero, Dios a través de la vida de Balaam convirtió la maldición en bendición para tu vida. Dios siempre va a cumplir sus promesas. Siempre Él quiere bendecir tu vida en todo momento. Vamos a llegar al capítulo 28, ahí donde habla de las bendiciones a la obediencia y la consecuencia a la desobediencia. Hay consecuencias de no obedecer a Dios, de no cumplir sus promesas. Las promesas que tú le haces a Dios, las promesas que le hacemos a Dios, hay consecuencias por no cumplirlas, porque Dios toma esas promesas, las toma para sí. Y bueno, Él no exige nada, pero tú lo haces, tú lo prometes a Dios. Es cuestión de pensarlo, de reflexionar sobre esto. Dios no te está pidiendo una promesa, para nada no es obligación prometerle a Dios, pero es obligación cuando prometemos a Dios cumplirlo. ¿Se da cuenta que cambia? Dios no te obliga a que prometas y hagas voto, pero cuando hacemos votos, Dios nos exige ese voto. Dios nos pide total obediencia a lo que hemos prometido. Bueno, Él está esperando lo que has prometido. Aún no está esperando. Si has prometido algo a Dios, Dios lo está esperando que lo cumplas. Pero no al cumplirlo, trae maldición, acarreamos maldición, nos escondemos de Dios. ¿Se da cuenta que muchas veces nos escondemos, salimos de su presencia porque le hemos hecho promesas a Dios y no hemos cumplido? Acá dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová Dios de ti y será pecado en ti. Acarrearemos maldición, pecado delante de Dios por no cumplir la promesa de Dios. ¿Le hemos prometido a Dios? No tardes en cumplirlo. Hazlo pronto, dice el Señor, porque yo lo voy a demandar. Y si no lo cumple será pecado, dice la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? O sea que la maldición no es que viene de parte de Dios, sino generamos nosotros maldiciones, generamos tristezas, generamos problemas en nuestra vida por no cumplir a Dios las promesas. O cumplir promesas a quien sea. Lo que le hayas prometido genera cosas. Muchas veces hemos prometido a alguien, no sé, darle algo y no lo hemos dado y pasamos por otro lado, por otro camino, ¿vio? Damos la vuelta para no encontrarnos con la persona porque le hemos prometido. Acarreamos tristeza. En vez de un camino corto damos toda la vuelta, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Para dar un ejemplo, ¿no? Para que podamos entender que lo que hemos prometido cumplámoslo para el Señor. Es para Él, para Dios. Él no te obliga. Él no te dijo, prométeme. Lo hemos prometido nosotros. Él no obliga a nadie. Dice, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá a ti pecado. Te estás dando cuenta que Dios nos está pidiendo que hagas promesa ni voto. Él no obliga a nadie. Él te bendice porque Él te ama.
Él quiere bendecir tu vida porque Él te ama solamente. Recuerdo aquellos que quisieron engañar a Dios. Anoche estuvimos hablando un poco de eso, Ananías y Zafira. ¿Qué necesidad tenían de engañar a Dios? Era de ellos. Si Dios no les pedía nada, solamente surgió de ellos darle una porción, pero no le dieron la correcta. Le quisieron engañar a Dios y a veces queremos engañar a Dios un poco, ¿no? Diciendo, bueno, Señor, tal vez todavía no hay, buscamos la forma y no le vamos a encontrar. Si hemos prometido a Dios, cumplamos con la promesa de Dios. Pero lo que hubiera salido de tus labios no dice nada otra cosa que de tus labios. Salió de tu boca la promesa. No es que Dios te obligó a hablar, así a ver, prométeme. No, salió de ti esa promesa. Dice, bueno, hubiera salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Se da cuenta que muchas veces prometemos cosas a Dios y no cumplimos. Eso es natural, es real hoy en la vida cristiana. Muchas veces que vienen a la iglesia y hablan con nosotros, tenemos una pequeña charla, personas que vienen nuevas, y a lo mejor prometen venir a la iglesia y no vienen. No nos están prometiendo a nosotros, ni a la iglesia ni al pastor. Le están prometiendo a Dios, están hablando con Dios. Y a veces no tomamos a la ligera estas cosas, ¿no? Y estas cosas nos acarrean tristeza. Más nos alejamos de Dios, más nos va a costar volver. Aquella persona que se aleja de Dios, cuando promete a Dios, peor todavía, Dios lo va a contar como pecado cuando no lo cumplamos. Dios no nos está exigiendo, nos está llamando a reflexión. Decir, bueno, lo has prometido, cúmplelo. Te es necesario cumplirlo, ¿por qué? Porque es beneficioso para tu vida. Todas estas promesas evidentemente eran para, o estas leyes eran para que tengamos una vida correcta, una vida sana delante del Señor. Una vida limpia. Habló de la limpieza, Dios. Era muy importante la limpieza del pueblo de Dios. La limpieza, la persona genuina delante de Dios. Está hablando de una persona de limpio de corazón, una persona que no tiene nada en su corazón, no hay engaño. ¿Se da cuenta? Es muy triste ver personas que uno se da cuenta por el Espíritu, que tratan de engañar a Dios y cumplir y decir que voy a ir, voy a estar, y sabemos que no lo va a hacer. Es muy triste esto. A veces le queremos decir a la persona y a veces, bueno, tenemos que tener mucho cuidado al hablar, ¿no? Podemos lastimar a la persona, pero nos damos cuenta y que lo que hemos prometido tantas veces no hemos cumplido a Dios y le volvemos a prometer y le volvemos a prometer ¿cuántas veces le hemos prometido volvernos a Él? Por ejemplo, cuando se apartó una persona del Señor del camino, se ha extraviado por ahí, ¿no? Y en el camino dice, ay Señor, prometo volver, voy a empezar de nuevo, voy a dejar de esto, voy a dejar de hacer aquello, y no cumplimos a Dios. Y Dios está esperando. Dios es un Dios que espera. No tiene ningún problema porque no te ha obligado a prometerlo. Pero sí está esperando que lo cumpla, porque acarrea maldición, condenación para tu vida. Y es muy triste eso. Leyes de la castidad, ejemplos, María, dimos. Las personas que no podían convivir con el pueblo, extranjeros, y que no creían leyes, que no creían en Dios, no podía vivir en el pueblo de Israel. Hoy no podemos, es muy simple de entender, ¿no? Personas en la iglesia no van a estar aquellas personas que no creen. Bueno, pero hay personas que no creen y están dentro del pueblo. No es que nosotros le vamos a prohibir entrar, no estar, pero en ese momento era muy estricto. Personas que no eran del pueblo de Dios no podían convivir, eunucos, por ejemplo, ¿no? Salvo algunos casos, por ejemplo, algunas excepciones, ¿no? Aquel eunuco que fue bautizado, porque el problema del eunuco era que estaba castrado y la voluntad de Dios era multiplicarse en esta tierra, la procreación, la vida, ¿no? Entonces era pecado era abominable eso para Dios. Pero sin embargo Dios tuvo algunas excepciones, como reiteramos al principio, salvo algunas excepciones, porque Dios tiene el derecho de hacerlo, no nosotros, ¿no? Así que tenemos que ir a la palabra de Dios y cuáles cosas nos enseña el Señor
para corregir y hacer, ¿no? Y lo que estamos haciendo mal, corregirlo, ¿no? Dice, las personas que no podían convivir, las leyes sanitarias, la limpieza es muy importante para Dios, el orden, la casa. Yo una vez me acuerdo cuando en una palabra, en una predicación, hablaba del orden de la casa, ¿no? De un cristiano, cómo debe vivir. Era muy necesario tener un orden, y más siendo un hijo de Dios. Dios, que el Espíritu Santo nos va a amonestar si la casa está desordenada, si tenemos todo pata para arriba, ¿no? Ordenar, a mí me pasa con el taller, muchas veces tengo el desorden y Dios me empieza a hablar y empieza a ordenar, ¿no? ¿Cómo vas a tener, qué ejemplo estás dando, ¿no? Entonces tratamos de ordenar y agarramos con mi esposa y empezamos a tirar aquellas cosas que tiramos, que no sirven, que están ahí arrumbadas y hay un orden, pintamos una pared, un portón, una chapita que está parada ahí, la pintamos y ya cambia. Veo que poner una macetita, una florcita, un tarrito pintado, ya hay un orden, hay algo que nos llama a ordenarnos porque es el Señor, porque Él es orden, ¿no? Y hablaba yo en ese momento sobre la ropa, en el placar, y ya me acuerdo de ese hermano con toda libertad, ¿no? Con todo amor, se levanta y me dice, pastor, si usted está hablando de mí. Veo que muchas veces decimos, esta palabra es para mí. Bueno, este lo expresó y dijo, me está hablando a mí, porque yo en mi placar tengo un desastre. Así le salió del corazón, fue sincero, ¿no? Y después esa familia empezó a ordenarse, ¿no? En la vida personal, en la higiene, en su vida diaria, en su casa, con un pedazo, bueno, arreglando su casa, alguna pintura, o sea, Dios está hablando de un orden, porque Dios es orden. A mí me encanta cuando voy a casas que está todo ordenadito, todo limpito, hay flores, hay plantas, hay cosas colgadas, uno que va viendo poco a poco y vamos viendo que la persona se va ordenando y es bueno delante del Señor. Incluso la limpieza personal, la higiene, ¿no? La ropa y bueno, todas esas cosas, ¿no? Para Dios era muy importante. Las leyes humanitarias, como debían tener a los extranjeros, a los empleados, a los sueldos, no retener los sueldos, pagarle el día. Veo que hay mucha gente que te dice, bueno, vení mañana que te pago. Y uno necesita el dinero hoy, por ejemplo. Nos ha pasado. Hemos hecho un trabajo, aquellos que trabajan por cuenta propia, hemos terminado el trabajo y queremos que nos paguen porque hemos terminado, necesitamos el dinero y dice, ay, no te puedo pagar hoy, vení mañana. Todas esas cosas Dios estaba enseñando que debería ser de una manera correcta para no afligir a la persona, ¿no? En el día tenía que pagarse el salario también, hablar de muchas cosas. Y bueno, y hemos hablado de la promesa, de cumplir las promesas, ¿no? De todo esto que hemos hablado en este día. Fundamentalmente me aferro a estos versículos, me quedo con estos 3 versículos. Cuando hagamos promesa a Dios, cumplamos la promesa a Dios. Siempre cumplamos las promesas que a Dios le has hecho. Él está esperando, Él no obligó a nadie a que le prometan, pero solamente salió de nuestra boca prometerle al Señor venir a las reuniones, compartir con los hermanos, estar en los estudios, por ejemplo, hacer la obra que Dios nos mandó a hacer, cumplir lo que le hemos prometido. Y si has cumplido, bueno, y si no has cumplido a Dios, mejor es no prometer. Así es, gloria a Dios. Mejor es no prometer, hermanos. Dios nos está pidiendo, Él quiere bendecirte igual. Es que te ama por sobre todas las cosas. Y dice que amó tanto al mundo que envió a su propio Hijo para salvación de todo aquel que cree y sea salvo, todos. Acá no hay excepción, acá todos se van a salvar, los que creen, los que aceptan la voluntad de Dios, ¿no es cierto? No sé, yo no puedo decir si se va a salvar o no, pero aquel que cree en el Señor será salvo, dice la palabra. Es una promesa que Dios cumplió y la va a cumplir. Si creemos en Dios, seremos salvos, dice su palabra. Aquel que estuvo colgado no se bautizó, vio que dice, aquel que cree que si fuere bautizado será salvo. Con esas, a veces tenemos esas palabras y decimos, bueno, pero no te bautizaste todavía. No. Dios hace excepciones. Habrá muchísimas personas que no alcanzaron a bautizarse y partieron con el Señor.
Son cosas que Dios hace, misterios de parte de Dios, que nunca, no entremos en esas cosas, a pensar por qué Dios hizo eso, por qué habrá pasado. No entremos en esas cosas. Cree en el Señor y serás salvo, dice tu palabra, la palabra de Dios. Así que si le has hecho promesa a Dios y no has cumplido, cúmplela. Yo te animo a cumplirla, porque va a ser de beneficio para tu vida. Será un pecado menos, ¿no? Porque dice la palabra que somos pecadores, ¿no? Si tenemos pecado, bueno, no pequemos deliberadamente. Si a Dios le ha prometido, cumple su promesa. Y si no has cumplido, pidamos perdón. El Señor es Dios de amor. Él perdona y olvida. Volvamos a empezar. Sacúdete el polvo ahí, de las promesas ahí. Ay, Señor, no te prometí y no cumplí. Sacúdatelo. Y comienza de nuevo. Pero no cumplas lo que no puedes cumplir. ¿Te das cuenta? Amén. Damos gracias a Dios en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a pedirle perdón al Señor por lo que le prometimos y no cumplimos. Yo también tengo cosas que no he cumplido con el Señor muchas veces. Cosas simples, hermano. En lo simple está el Señor, en las pequeñas cosas, no en grandes, no, en las pequeñas cosas, Él observa esas pequeñas cosas. Así que si has pedido al Señor alguna cosa y no has cumplido, bueno, pidamos perdón y volvamos a empezar. Amén. Oramos juntos, ¿me acompañan? Amado, te damos gracias en esta mañana por tu gran amor, tu gran misericordia, por tu gran bondad que has tenido para con nosotros. Tú nos has prometido todo, tú has cumplido todo lo que nos has prometido, Señor. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que nos has regalado. Señor, gracias por aceptarnos como tu pueblo. Gracias por elegirnos, Señor amado. Gracias por limpiarnos, por ordenar nuestras vidas. Señor, estas leyes espirituales que tú nos has entregado. Gracias, Señor, porque nos has salvado de la muerte. Señor, tú nos has prometido y tú lo has cumplido en nosotros. Está tu Espíritu. Tú has dicho, Señor, que estarás con nosotros todos los días, lo cumples. Tu presencia, tu Espíritu nos acompaña en todo momento. Vemos tu mano poderosa, tu obra, Señor, en nuestra vida. Señor, tú eres un Dios de orden que nos ordenas cada día. Gracias, Señor. Hoy te pedimos perdón por las promesas que hemos hecho, Señor, y no pudimos cumplir. Señor, no pudimos cumplir y a veces la dejamos y los olvidamos de esa promesa. Hoy trae a memoria, Señor, todas aquellas cosas que te hemos prometido y no cumplimos. Los votos, Señor, las promesas que hemos hecho ante ti, Señor. Por alguna cosa, por alguna razón, si me dieras esto, haré aquello. Señor, si realmente no hemos cumplido, trae a memoria. Señor, haznos recordar, Señor, todas las cosas, Padre. Por eso te pedimos perdón en esta mañana, por si hemos olvidado alguna cosa que hemos prometido y no hemos cumplido. Señor, perdónanos en esta mañana. Perdónanos, Señor. Señor, empezamos de nuevo, comenzamos un nuevo tiempo. Señor, sin promesas. Pero sí, Señor, te seguimos creyendo y seguimos creyendo en ti, Señor amado. Recibimos tu palabra, recibimos tus promesas. Señor, recibimos tu amor en nuestras vidas. Señor, gracias por estar con nosotros, Padre. Quiero comprometernos en este día a que podamos, Señor, pedirte perdón seriamente, Señor, en esta mañana. Señor, y volvernos a ti con un corazón contrito y humillado. Señor, este compromiso que hemos tomado de leer tu palabra, también es una promesa que hemos prometido a ti, Señor. Por eso te pedimos perdón, porque tal vez no lo hicimos, no leímos los 3 capítulos, Señor. Simple, que hemos comprometido, Señor, te hemos prometido leer la palabra, Señor amado, y no lo hemos hecho. Señor, ayúdanos, Señor, a cumplir lo que vamos a prometer de ahora en más, Señor. Ayúdanos a serte fieles, Señor, a ser fiel a nuestras promesas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Amén. Bueno, el compromiso de hoy, lo que hemos prometido a Dios, de leer su palabra, capítulo 22, capítulo 23 y capítulo 24. Sé que en algún momento va a ser pesado, sé que en algún momento esas historias ¿no? que tienen que ver con nosotros, diramos muchas veces, pero nos habla el Señor a través de estas cosas. Amén, que el Señor te bendiga. Nos encontraremos mañana viernes nuevamente en un nuevo programa
el programa número 59. Vamos avanzando poco a poco. Así que damos gracias a Dios por los hermanos que se conectan, los que ven diferido, los que ven en silencio y todos aquellos que están presentes cada mañana. A la familia, tenemos mañana culto, el sábado tenemos culto, un culto maravilloso. Amén, hay muchas sorpresas, así que damos gracias a Dios porque el Señor está con nosotros. Amén, amén. Dios te bendiga mucho, hermana. Muchas bendiciones para todos mis hermanos, María, la familia Mendizábal, Claudia, Pastor Soto y todos los que se van a conectar. No quiero dejar de nombrar a ninguno. Amén. Dios te bendiga y nos encontraremos mañana. Dios mediante. Muchas, muchas bendiciones.